¿Por qué estoy yo esta tarde aquí hablando del Sáhara, de Marruecos y tal? Yo al salir de la academia, cuando tenía el empleo de teniente, me destinaron a las tropas nómadas del Sáhara. Estuve con los saharauis, los tenía como soldados, estuve patrullando a camello por el desierto y después mandando el fuerte de Maghbes, que está precisamente entre las tres fronteras, la marroquí, la argelina y la mauritana. Y posteriormente, ya cuando era comandante del Ejército de Tierra, pues fui destinado como delegado del Servicio de Inteligencia a Marruecos y estuve destinado en la Embajada de Rabat. Y eso, unido a mi licenciatura de Ciencias Políticas, pues bueno, pues me hace un poco no ser un gran conocedor, pero vamos, haber vivido aquello y tener unas vivencias personales. El tema este es muy complejo. El tema este empieza, se puede decir, con la muerte de Franco, es decir, que cuando se desata la cobarde entrega del gobierno español, no fue una entrega a Marruecos oficial, lo que fue un abandono para que entraran los marroquíes, mejor dicho o mejor expresado esto último. Entonces, bueno, yo voy a empezar esta charla a hablarles un poco de Marruecos, y después, una vez que sepamos cómo es Marruecos, cómo es el poder en Marruecos, pues entonces pasaré directamente al tema del Sáhara. Marruecos es un reino, digamos, que empieza en su última etapa en el año 56, donde adquiere la independencia. Hay dos potencias europeas que tienen establecido un protectorado, que son Francia y España. En el reparto de estas zonas de protectorado, a España le corresponde la menos productiva y la más difícil, que es el Rif, que es la cornisa norte que está pegando al Mediterráneo, y a Francia, como es lógico, porque ya sabéis que los franceses son más listos que nosotros, pues les toca la zona productiva atlántica, que va, pues, digamos, desde abajo del Arache, Alcázar-Quibir, ya hacia la frontera con el Sáhara occidental. Bien, ¿qué es la monarquía alauita? Claro, estamos leyendo siempre en la prensa y da la sensación, cuando hablamos de Marruecos, que estamos hablando de un país parecido a Italia, España, Francia, es decir, que tiene elecciones, que es un país democrático, que es un país tal. Esto no es así. Vamos a ver, Marruecos es una monarquía feudal y teocrática. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el poder del monarca es absoluto y que, digamos, los aspectos democráticos son solo aparentes, es decir, que para que se hagan ustedes una idea, cuando va a haber unas elecciones en Marruecos, el sultán convoca al ministro del Interior y le hace una predicción de cómo él cree que van a salir las elecciones, es decir, este partido pues va a sacar tantos diputados, este partido va a sacar tantos, Bueno, pues decirles que desde el año 56 el sultán nunca se ha equivocado en un solo diputado. Bueno, después está otro tema muy importante, que es el tema de la justicia. La justicia no es que se imparta en nombre del sultán, sino que la justicia, digamos, se hace lo que el sultán quiere. Hay un ropaje, evidentemente, aparentemente de justicia neutral y tal, pero no es así. Es decir, tenemos el ejemplo de... En el año 72 hubo un intento de golpe de Estado contra Hassan II en el Palacio de Esquira,
a raíz del cual murieron casi 100 diplomáticos, porque era la fiesta del trono, y entonces a unos se les fusiló sobre la marcha y a otros se les metió en la cárcel. Entonces yo, cuando estaba en Rabat, estaban a punto de cumplir unos cadetes que no habían fusilado, les habían caído 20 años y estaban a punto, pues, de cumplir. Y entonces el ministro del Interior, Driss Barris, le dijo al sultán: los cadetes de Esquira están a punto de salir y tal de la cárcel, ya van a cumplir la condena. El sultán dijo solamente que sigan. Entonces, bueno, quiero decir con esto que la justicia marroquí no es a la que estamos acostumbrados. Otro ejemplo. Al año siguiente, en el año 73, también Hassan II sufre un intento de golpe de Estado, esta vez encabezado por el general Oufkir. El general Oufkir era el hombre de confianza del sultán. Y entonces, bueno, cuando volvía el sultán de París en su avión, pues despegaron dos cazas de la base aérea marroquí y ametrallaron el avión real. Entonces el piloto empezó por el micro a decir: parad de disparar, que ya habéis matado al sultán y tal. Y entonces los pilotos de caza, en vez de seguir disparando, pues le dejaron aterrizar. El sultán no había muerto y entonces le llevaron a Oufkir al despacho del sultán, le pegó 2 tiros en el despacho, pero ahí no acabó todo, sino que se construyó en las puertas del desierto una cárcel específica para los 3 familiares más directos de Oufkir, que era su mujer, una hija que tenía de 12 años y un niño de 3 años. Entonces los ubicaron en esta prisión, a cada uno en una celda, que estaban cerca, en donde podían oírse, pero no podían ni verse ni tocarse. Entonces, así estuvieron en esa cárcel durante casi 20 años. Surgió el escándalo a raíz de un libro que se publicó, que se llama Notre ami le roi, nuestro amigo el rey, en donde explicaba esta historia y desvelaba realmente cómo funcionaba la justicia del sultán de Marruecos, que no es diferente a cómo funcionaba, si habéis leído en Las Mil y Una Noches, la justicia del sultán Muley Rachid en Damasco, una justicia, digamos, del siglo XI. Bien, entonces estalló el escándalo y los Estados Unidos obligaron rápidamente a soltar a esta familia. La niña salía con 22 o 23 años, el hijo salía con 23 años y entonces rápidamente el gobierno de Canadá les dio a los 3 el asilo político. Con esto quiero decir que la justicia en Marruecos, pues, es una justicia que, como la política, las elecciones, funciona a la voluntad del sultán. Es decir, otra cosa es que la propaganda sí nos dice, quizá algunos, los que tengáis más edad, pues habréis oído muchas veces en la prensa decir que Marruecos es un país que se está democratizando, modernizando, etcétera, etcétera. Esto es propaganda francesa, porque el respaldo, digamos, regional de Marruecos viene de Francia. Es decir, que en Marruecos todo lo que haga en política exterior, evidentemente, tiene antes el permiso del Elíseo. Entonces, Marruecos, he explicado un poquito cómo funciona la superestructura de poder. Entonces, esa superestructura de poder es lo que se llama el Maghzen. El Maghzen es aquello que rodea al sultán en cargos públicos, de más responsabilidad, de menos,
ese conjunto de, podríamos decir, de funcionarios de palacio es lo que se llama Magcén. Y eso conforma, varía, depende de las épocas, de un 7 a un 8% de la población, porque claro, todo el Magcén está distribuido en todas las regiones de Marruecos. Entonces, este Magcén, sin embargo, siendo, vamos a poner, un 7% de la población, pues detenta el 85% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto da una idea de la poca distribución, vamos, de la defectuosa distribución de la riqueza que existe en este país. Yo me acuerdo cuando estaba en la Embajada de París, al embajador que tenía le acaban de destinar a Marruecos, y entonces, como él sabía que yo había estado destinado allí, pues me dice: oye, Diego, a ver si en la próxima reunión de embajada, teníamos una cada semana, me haces un esquema así, me explicas cómo está la cosa en Marruecos y tal. Y entonces, bueno, al día pues yo empecé a explicarle todo esto que les explico a ustedes. Y entonces me viene a la semana siguiente y me dice: bueno, Diego, yo lo que he visto son unas cifras que no se corresponden a lo que tú dices. Yo le dije: claro, embajador, ¿tú has visto la cifra de cómo está repartido el Producto Interno Bruto entre la población? Dice: no. Digo: bueno, pues es que eso es un efecto corrector social a todo lo demás. Entonces, Marruecos es, en el aspecto geopolítico, por lo que respecta a España, digamos, tenemos varios actores en el motivo de la charla. El actor principal, evidentemente, es España, porque es nuestra nación, nuestro país y a la patria que queremos. El segundo actor importante es el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es un territorio que fue colonizado por España, porque precisamente fueron en el siglo XIX los principales chiuj que había allí, los jefes de las tribus y tal, fueron a establecer contacto con el gobierno español pidiendo que se les fuera allí a colonizar, porque preferían que España fuera a colonizarles que Francia. Y entonces, bueno, pues después hubo una serie de acuerdos previos, como conocéis, el Tratado de Berlín de 1885 y después el Tratado de Algeciras de 1912, en donde finalmente se distribuyen las zonas de protectorado, pero bueno, el Sáhara no entra dentro del reparto de Marruecos al que me refería al principio, porque es una zona aparte que España ocupa militarmente, ya digo, en el siglo XIX. Entonces, claro, el Sáhara es los hijos de las nubes, como se llaman como llamamos a los nómadas, pues es un territorio que algunas personas que hemos vivido allí y hemos trabajado con ellos, pues tenemos anclado en el corazón. Porque, bueno, pues cuando tú estás conviviendo en una situación militar durante 2 años con unos soldados que realmente responden a todo aquello que tú les pides o lo que sea, pues claro, los lazos afectivos pues son muy fuertes. Yo soy saharaui. Entonces, con esto quiero decir que el Sáhara, lamentablemente, en el año 75 va a tener un punto de inflexión, porque Franco está a punto de morirse y entonces el último gobierno de Carlos Arias pues vamos, va a culminar la primera traición. Ahora estamos en la última. Entonces, la primera traición
que lamentablemente además está imbuida, no sé si conocéis, pero hace 3-4 meses se ha desclasificado un documento de la CIA en el cual señala que en aquel momento, 74-75, el príncipe de España, Juan Carlos, pues recaba apoyo de Estados Unidos. No solamente recabó apoyo de Estados Unidos en el aspecto internacional, sino que también lo recabó de Francia, que estaba de presidente entonces Giscard d'Estaing. Entonces recaba apoyo para subir al trono, y ese documento de la CIA señala que Estados Unidos le dejan bien claro que le van a dar el apoyo. Le van a dar el apoyo, pero con la condición de que se ceda el Sáhara Occidental a Marruecos. Entonces, bueno, aquí claro, yo no he sido rey nunca, pero uno puede, después de mucho pensar, puede decir, bueno, restablecer la dinastía borbónica en España, subir al trono, bueno, pues esto es lo más importante. Bueno, pues sí, pero no. Es decir, que no puedes, hombre, siendo burgués como yo no, y siendo rey pues mucho menos. Creo que tienes que tener un nivel de dignidad superior. Y entonces, bueno, pues, pero pasa todo lo contrario. Entonces se produce esta situación y el príncipe de España, después de engañarles a los militares que están allí destinados en el Sáhara y decirle que aquello se va a defender hasta la última centímetro de territorio y tal, porque no era un capricho. Según la doctrina internacional moderna, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, está consagrada en lo que se llama la Carta de San Francisco. La Carta de San Francisco es la carta que da origen a la creación de Naciones Unidas. Y entonces, en esa Carta de San Francisco, me parece que es el artículo 5, señala que aquellos pueblos que hayan estado bajo tutela de una potencia extranjera, o sea, un protectorado, que hayan sido mandato, protectorado era Marruecos, que hayan sido mandato, como era, por ejemplo, el mandato de Palestina, que tenían los británicos, o que haya sido, digamos, haya estado sometido a otro país europeo o tal, pues entonces tienen derecho a la libre autodeterminación. Hay que darles la libertad lo antes posible y además hay que hacer un referéndum para que ellos elijan cuál es o cuál quieren que sea su futuro. Si su futuro quiere que sea estar sometidos a otro poder, si quieren aliarse con otro Estado, si quieren formar una nación independiente, todo eso está en esa Carta de San Francisco, que es lo que va a generar todo el mundo internacional que se verá desarrollarse después del final de la Segunda Guerra Mundial y que empezará a culminar después de la Guerra de Suez, donde por primera vez Estados Unidos y la Unión Soviética se van a aliar para que Francia y Gran Bretaña, que habían desembarcado con paracaidistas en el canal de Suez, vuelvan a sus países, y entonces desde ahí, desde el año 56, es cuando toma conciencia el hecho de la descolonización de África, de Asia y de Oceanía. Es cuando empieza todo esto. Entonces, España tiene el mandato de la ONU de descolonizar aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues España pone en marcha los mecanismos para generar un referéndum. Yo estaba allí en ese momento
y se empezó a hacer el censo del Sáhara, se empezó a hacer en el año 70-71, cuando se empieza a hacer el censo definitivo, que se va a terminar en el año 73 o por ahí. Bueno, y entonces después viene, digamos, la diplomacia de Marruecos, que es capaz de convencer a los Estados Unidos de que ellos deben apoderarse del Sáhara. Vamos a ver cómo es la situación política en ese momento. Estamos en 1975, para entender un poco por qué Estados Unidos hace una cosa y no la contraria. En el año 75, el problema estratégico para Estados Unidos era el Mediterráneo occidental. El Mediterráneo occidental, ¿por qué? Porque el Mediterráneo occidental es la puerta de entrada de la sexta flota, que es la que se encarga de navegar por el Mediterráneo. Y la sexta flota es el factor militar más importante para la defensa de Israel. Entonces, hay un eje, que son las Islas Azores, que están en el Atlántico, un poquito al norte de la península ibérica, Gibraltar, Chipre. Entonces, digamos, ese eje Azores, Gibraltar, Chipre, supone, digamos, la línea operativa de la sexta flota. Por lo tanto, para los Estados Unidos, el tener controlado los dos puntos esenciales del Mediterráneo, que son Suez, por un lado, comunicación con el Mar Rojo y con el Océano Índico, y Gibraltar, comunicación del Mediterráneo con el Atlántico. Entonces, ¿por qué es un problema en ese momento para Estados Unidos? Pues porque en el año 74 en Portugal ha habido la revolución de los claveles, ha habido una revolución comunista que no se sabe en ese momento Portugal para dónde va a tirar, si va a tirar para un lado, va a tirar para otro, y genera una incertidumbre en los analistas del Pentágono y de la Casa Blanca. Por otro lado, en el año 74 ya es cuando Franco empieza a entrar el Franco se muere en el 75, en noviembre del 75, pero el año anterior había tenido una enfermedad donde había sido incluso hospitalizado en el Gregorio Marañón. Entonces, bueno, pues la gran puerta de entrada del Mediterráneo queda para los norteamericanos que lo único utilizable es Gibraltar, que es muy poco, si en Portugal y en España pues las cosas funcionan mal. Bien, entonces este es el motivo por el cual los Estados Unidos apuestan por Marruecos. El primer motivo. Hay otro motivo más. El segundo motivo es que, como he dicho antes, Marruecos ha estado sometido en el año 72 y 73 a dos intentos de golpe de Estado, los dos fallidos, pero sí que generan estos dos golpes de Estado la sensación de que la situación del sultán es inestable, es decir, a un señor que le intentan derrocar un año y al año siguiente, pues que no está muy bien. Y si habéis ido alguna vez por Marruecos en aquella época alguno, veríais una cosa muy curiosa que no veríais en otro sitio más. Y es que en los palacios reales, cuando estaba en ese momento Hassan II, no había en los puestos de centinela un centinela. Había tres. Había un centinela de la Guardia Real, uno de la Gendarmería y otro de paracaidistas. Es decir, que no era factible el entrar de forma
a la fuerza allí, contando con una unidad que seguiría. Entonces, lo que sí daba eso, la sensación es de la inseguridad del sultán. Y entonces los Estados Unidos pues coinciden con Hassan II y le dicen, pues sí, si conseguimos que el país se oriente hacia una empresa exterior, pues se va a olvidar, digamos, de los problemas sociales e internos que tiene. O sea que esa era un poco la panorámica. Pero España tenía la obligación de armar ese referéndum. Y entonces hay un momento en que ya está todo preparado y precisamente es Naciones Unidas la que le pide al gobierno español que pare la preparación del referéndum. Estoy hablando del año 70, principios del 74, me parece, o finales del 73, en donde le dice que paren el referéndum porque antes una de las partes, Marruecos, ha solicitado un dictamen en el Tribunal Internacional de Justicia. Entonces el gobierno español dice, de acuerdo, pues que vaya al Tribunal Internacional de Justicia y va y separa lo que España iba a hacer. Y entonces cuando sale el dictamen es desfavorable a Marruecos y a Mauritania, que son los dos países que están reclamando por algunos motivos el territorio. Bien, entonces lo que dice el Tribunal de Justicia es lo siguiente, que nunca, como es cierto, el territorio ha estado bajo la soberanía ni de un sultán de Marruecos ni del conjunto mauritano. Esas son las palabras que emplea el Tribunal de Justicia. Bien es cierto que en determinadas épocas algún chuj nómada ha dado un voto de allegiance, o sea, un voto de sumisión al sultán. Pero claro, que el voto particular de una determinada fracción de los nómadas no puede atribuirse a todo el territorio. Es decir, el territorio nunca ha estado bajo el dominio, bajo el control o bajo la autoridad del sultán. Entonces, el dictamen es totalmente contrario a Marruecos. Pero aquí viene ya la película de espías. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos pasa que acaban de quitarle la presidencia a los Estados Unidos al señor Nixon por el tema de Watergate. Y ha sustituido a Nixon, como todos sabéis, el señor Gerald Ford. Y entonces Gerald Ford, que era un hombre que muy político de siempre, pero vamos, que él en su vida para lo que iba era para ser vicepresidente, que es muy diferente en Estados Unidos a ser presidente. Y entonces de pronto ¿a quién tiene él en ese momento de secretario de Estado? El que tenía Nixon, que pasa a tenerlo él. Pues bueno, un señor con una categoría intelectual de primera magnitud, que es Henry Kissinger. Y entonces Gerald Ford, con el tema del Sáhara que está pendiente y los marroquíes están apretando y tal, le pregunta a Kissinger, Harold, ¿qué ha salido en La Haya? Y Kissinger, sin inmutarse un pelo, le miente. Le dice, ha sido favorable a Marruecos. ¿Vale? Claro, esto además se pudo, como diría yo, concertar así por la inanidad del gobierno español de la época, que claro, hay unos mecanismos diplomáticos siempre cuando hay una mentira de Estado, pues si tú estás en lo que debes estar, pues tienes unas gestiones para poder, pero no sucede nada. Con lo cual, la mentira de Kissinger se convierte, según las teorías leninistas, en verdad. ¿Ve? Pero bueno, lo que está ahí
es el dictamen de La Haya, que eso, claro, no ha variado. Eso, para cualquiera que se quiera acercar a él, pues lo tiene, yo creo que lo tiene en Internet. Y entonces se produce lo que conocéis todos, en España, bueno, pues una guarnición allí que piensa que va a defender aquello, que de pronto la ordenan retirarse, que en fin, una situación. Yo, gracias a Dios, personalmente me había ido a una compañía de boinas verdes hacía unos años y no estaba ahí. Y después toda mi vida me ha alegrado de haberme ido, porque no hay peor cosa para un militar después de traicionar a su país que abandonar a sus soldados. Bueno, entonces, después empieza una situación en la que Marruecos ocupa ese espacio. Y el propio Kissinger, que le mintió a su presidente y que maniobró de tal forma de la mano de Vernon Walter, que era subdirector de la CIA, para que Marruecos entrara allí y se consumara la operación. Entonces, vamos a ver. Viene el tema de las resoluciones de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad. Entonces empieza a haber, desde el año 71, es, creo recordar, la primera resolución de Naciones Unidas pidiendo el referéndum para el Sáhara. Y a partir de ese año, regularmente, van apareciendo resoluciones para celebrar el referéndum. Entonces, la legalidad internacional está del lado de los saharauis. La legitimidad en su lucha, pues también. Entonces, ¿qué es lo que no tienen? La fuerza. Entonces, hay dos países, hay tres países aquí que son los que han permitido, digamos, esta sinrazón. Estados Unidos, que es la superpotencia mundial y que es la que tiene el poder de la fuerza, pero en el aspecto regional, Francia. Francia ha estado siempre respaldando a Marruecos, como se verá en el año 81. Aquí sabéis que hubo un intento de golpe de Estado en el año 81, el 23F, pero es que 2 meses después, en marzo del 81, se produce en Mauritania un golpe de Estado propiciado por Francia con unos militares para desalojar al gobierno mauritano, y entonces, a consecuencia de ello, la nueva junta militar mauritana lo que hace es retirarse de la parte del Sáhara que le había correspondido, porque cuando España abandona el Sáhara hay unos acuerdos que se llaman los Acuerdos de Madrid, que firma Mauritania, Marruecos y España, por el cual España cede el territorio y una parte, la parte, llamemos, sur, le corresponde a Mauritania, y la parte centro-norte y este le corresponde a Marruecos. Entonces, esos acuerdos de Madrid que suscribe España, los tres países, los tres gobiernos se lo mandan a Naciones Unidas, y Naciones Unidas da el enterado, pero no da el reconocimiento de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque esos acuerdos vulneran el derecho internacional. ¿Por qué lo vulneran el derecho internacional? Porque España es la metrópoli de la colonia y es la que tiene obligación de descolonizar. Y no se puede sustituir una descolonización por otra colonización.
Entonces, la ONU viene a decir que se da por enterada, pero que aquello no es fuente de derecho, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí sigue la cosa, y después del golpe de Estado en Mauritania en el año 81, los mauritanos se van de su parte, excepto de la zona esta del sur de abajo, donde está un banco de pesca, de Villa Cisneros por ahí, y el resto Marruecos lo coge. Después se empieza una serie de luchas del Frente Polisario con Marruecos, y se llega en el año 91, se llega a un acuerdo de alto el fuego. Entonces, el acuerdo de ese de alto el fuego es muy interesante porque sorpresivamente el sultán de Marruecos, Hassan II, les dice, bueno, yo sí estaría de acuerdo de hacer un referéndum, pero que voten no solamente los saharauis, sino como ya hay una población que se ha instalado en el Sahara, claro que el sultán mandó unos colonos, dice que toda la gente que se ha establecido allí tiene también derecho a votar. Y aquí viene la sorpresa, porque entonces dice el Frente Polisario, de acuerdo, votemos todos. Pero entonces, claro, los marroquíes les coge con el paso cambiado, como cuando en un partido de tenis te echan la bola por un lado y tú te vas para el otro, con el pie contrario. Entonces, Marruecos se queda noqueado, y entonces el sultán piensa, bueno, si de pronto aquí surge un país, una posibilidad de un país independiente y libre, ¿quién me asegura a mí que los colonos que yo he mandado no quieran estar en ese tema? Y entonces esa propuesta que había hecho el propio sultán de que votaran todos, al ver que el Polisario está de acuerdo, el sultán dice, no, me arrepiento, ya no quiero el referéndum bajo ninguna concepción. Entonces, Marruecos, Henry Kissinger tiene una tesis doctoral muy interesante. Si alguno está interesado en la época esta que va desde Napoleón y la restauración borbónica en Francia, bueno, pues se llama Un mundo restaurado, y trata sobre el Congreso de Versalles, sobre el Congreso de Versalles en el Congreso de Viena, perdón. Y entonces, en esta tesis doctoral, Kissinger define, mucho antes de que pasara lo del Sahara, porque la tesis de Kissinger, la tesis doctoral de Kissinger, pues calcular que está hecha alrededor del año 30 o por ahí, Entonces, bueno, pues define perfectamente lo que es Marruecos. Marruecos, él dice, un Estado gamberro en el mundo internacional es aquel que incumple la ley internacional de forma sistemática y que siempre utiliza la trampa, la ñagaza, el engaño, pero nunca se sujeta a la ley internacional, es decir, que es el mecanismo de convivencia entre pueblos. Eso es lo que él llama un Estado gamberro, que le va como un guante a estos, porque son un país que ha invadido un territorio sin ninguna carta de legitimidad para invadirlo. Entonces, bueno, pues tenemos este asunto, y entonces, ¿qué podríamos decir que Marruecos hace en todos estos años con el apoyo de Francia, sobre todo en lo regional, pero en lo estratégico de los Estados Unidos? Pues es lo que también se conoce en el mundo internacional como una potencia expansionista. Es decir, Marruecos es una potencia
expansionista. ¿Por qué? Porque quiere crecer en territorio. España es una potencia de status quo, es decir, es una potencia que lo que quiere es que, virgencita, que me quede como estoy. Eso es lo que es España. España no tiene ambiciones territoriales, Marruecos sí. Pero ahora, si echamos una vista al mapa, por dónde se expande Marruecos, que es esa ambición para salir de los problemas internos que tiene. Hacia Mauritania no puede, porque los franceses no le dejan. Hacia Argelia no puede, porque los argelinos no le dejan. Y Argelia tiene un ejército bastante más fuerte que el que tiene Marruecos. Por lo tanto, si es una potencia expansionista y se quiere expandir, pues ¿qué le queda? Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Entonces, esta es la situación en la que se vive. Entonces, en esa política expansionista, Marruecos encuentra, aparte del respaldo francés, porque los franceses diplomáticamente les cuesta mucho cambiar el chip y de alguna forma para ellos la Guerra Fría no ha terminado. Entonces, para ellos tienen el concepto imperial de Francia ahora radica en su influencia en el África del norte y en el África subsahariana, en lo que se conoce como el grupo Los Cinco, lo que es Mali, Burkina Faso y todo esto, es decir, lo que es la francofonía. Entonces, la francofonía es como esa ambición colonial de Francia sustitutiva de el territorio. Es decir, ellos generan en el África ecuatorial y en el África subsahariana ese concepto de la francofonía que también define en sus poesías Leopoldo Sédar Senghor, que es un mandatario senegalés, y ellos, esa francofonía, ¿qué significa? Pues significa dar cooperación, apoyo, ayuda a una serie de países que antes han estado bajo su tutela o bajo su dominio, siempre y cuando detrás del que toma la decisión hay una puerta en donde está un francés que le dice qué decisión tiene que tomar. Ese es un poco el esquema de funcionamiento. Yo recuerdo que estando yo destinado en Guinea Ecuatorial, de pronto hicieron un baile de disfraces. Yo me vestí de pirata. Lo que pasa es que quedaba un poco mal porque con gafas y pirata pues tal. Pero bueno, me tapé un ojo y ya está. Y entonces tuve la cosa de que me presentaron al jefe de toda la cooperación francesa para toda la zona de subsahariana, que estaba por allí pues viendo a ver de qué forma se podía cambiar el bicuele por el franco cefa. Y entonces, bueno, pues nos hicimos allí, nos caímos bien, estuvimos charlando y ya, claro, cuando llevas en el Ecuador pues 6, 7 whiskies y tal, ya no sabes quién es el francés o quién es el español y tal. Bueno, y entonces este hombre, pues era todo su empeño en convencerme de que mi gobierno estaba ciego. Es decir, ¿por qué? Porque cuando llega la transición, lo que sí es cierto es que Adolfo Suárez monta un esquema de cooperación con el África Negra muy interesante, porque es el mismo esquema de los franceses, pero quitando la puerta y al tío de detrás que tiene que decirle lo que tiene que decidir. Es decir, darles
la ayuda técnica, pero de verdad, pero permitirles que vayan acostumbrando a la toma de decisiones, aunque se equivoquen, porque es la forma de aprender, o sea, Y entonces, realmente, eso a los franceses les puso los pelos de punta. Le puso los pelos de punta porque a mí me decía ya, cuando estábamos los dos, yo no sé si estaba el más borracho o yo, pero bueno, me decía, dice, pero es que piensa, es que no se les puede dejar, puede ser un desastre, se puede hundir todo el Franco-Cefa y tal. Yo digo, mira, déjate de bobadas, si esto funciona, lo que tenéis que hacer es copiarlo. Claro, entonces me dice, no, pero no, tal. Y entonces ya, llegado ya un momento de discusión, le digo, pero vamos a ver, Jean-Pierre, déjate de coñas con el Franco-Cefa, con el francés, con la cultura francesa. Vamos a ver, ¿tú no cambiarías toda la francofonía y todo el Franco-Cefa porque en México se hablara francés? Dice, ¡absolument! Claro, entonces, claro, digo, estamos hablando de algo totalmente irrealizable, irreal. Pero después, al poco tiempo, las elecciones en España las gana Felipe González en el año 82 con 202 diputados y a los que estábamos allí en Guinea se nos cayeron los palos del sombrajo. No porque ganara Felipe González, que tenía todo el derecho a hacerlo y tal, sino porque inmediatamente... perdón. Inmediatamente hubo la directiva de subordinar la política en Guinea Ecuatorial de España a las directivas del embajador francés. Eso es lo que pasó. Y entonces, bueno, pues los que habíamos estado trabajando en el proyecto Suárez con ilusión, hombre, teniendo avances y retrocesos, pero bueno, había algo en donde aguantarse y sobre todo que era una cosa propia y además una cosa que ponía nervioso a los franceses, lo cual pues también era un plus y tal. Y entonces cuando recibimos esta cuestión, yo menos mal que me fui enseguida. Y entonces ya cambió todo. Entonces ya el Rioja pasó a ser Burdeos, en fin, un desastre. Bueno, entonces, en toda esta historia hay que resaltar primero la capacidad de resistencia del pueblo saharaui. Es decir, desde el año 75 pues han pasado 46 años y bueno, pues ahí siguen en la lucha. Hay que seguir destacando la sinrazón de dos países como Estados Unidos y Francia, que después alardean de la defensa de los derechos humanos. Y como yo digo siempre, pero esto se lo aplico a mi país, que es España. En España el respeto a los derechos humanos es inversamente proporcional a la distancia que nos encontramos de donde son violados. Cuanto más lejos están, más sensibles somos. Y cuanto más cerca están, menos. Bueno, entonces el tema de los derechos humanos pues también está totalmente bastardeado y los marroquíes han tenido un gran éxito en este asunto. Fijaros hasta dónde que la MINURSO, la llamada MINURSO, es en la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Eso es lo que significa MINURSO. Bueno, pues la MINURSO es la única misión de Naciones Unidas
desde el año 45, y fijaros si ha habido misiones de paz en Naciones Unidas, que no tiene como misión el control y la vigilancia de los derechos humanos. La única. Y mira que ha habido misiones en el Líbano, ha habido misiones en Siria, en Damasco, en Irán, en todas partes. Bueno, la única que no ha tenido esto. Y, sin embargo, se ha puesto una oficina de derechos humanos en Rabat, dirigida por el Magzen, o sea, el zorro al cuidado de las gallinas. Bien, yo de los derechos humanos tengo que decir una cosa con gran dolor, porque afecta a mi patria y me siento avergonzado. Sabemos que en el año 90 ya habían desaparecido alrededor de 500 saharauis. Y sabíamos que esos 500 saharauis o habían sido lanzados al Atlántico desde helicóptero, emulando las prácticas de la dictadura argentina y de Pinochet, o habían sido enterrados en cal viva, vivos. En el año 92, creo recordar, un exministro de Hassan II, esto que estoy diciendo lo reconoció, pero esta información la teníamos en mi servicio de inteligencia muchos años antes. Y bueno, pues ya que en derechos humanos, ¿qué más se va a decir que esto? Entonces claro, realmente los derechos humanos es una cuestión que estos países que después alardean de libertades, de derechos humanos y tal, son los directos responsables. Ahora bien, tienen un cómplice, lamentablemente, que es España, porque España, siendo metrópoli, tiene la obligación o el ascendiente o el deber de enfrentarse a esa situación, y nunca lo ha hecho. La última violación de los derechos humanos, rozando el genocidio, fue precisamente en el año 2011, 2010 o 2011, no me acuerdo, sí me acuerdo que era el mes de diciembre. Se hizo una protesta acampada en Guadenizik, que es en las afueras de Laayoune, y entraron ahí a sangre y fuego la policía marroquí, los soldados marroquíes y los colonos marroquíes. Esa fue la última masacre. Y entonces estaba de ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, y entonces Trinidad Jiménez, cuando se la interpeló, dijo: bueno, tengo que esperar a ver que me lleguen los informes de las autoridades marroquíes, a ver lo que dicen. A ver, una señora que tenía más de 30 diplomáticos destacados en Rabat, y ya no cuento los espías porque esos no se pueden contar, entonces, pero también estaban allí. Entonces, esta señora tuvo la desfachatez de decir esto. Ahora bien, muchos años antes se la podía ver con la camiseta del por un Sáhara libre y esas cosas. Bueno, sí me interesa, para terminar ya, porque debéis estar hasta las narices de esto. Lo que se utiliza como argumento esencial en la propuesta marroquí y lo que ha servido para dejar, desgraciadamente, a nuestro presidente de gobierno en ridículo. Porque a mí no me importa que Sánchez se quede en ridículo delante de vosotros o delante de mí, porque todo queda en casa, pero que quede en ridículo en el mundo, pues sí me importa, sí me importa.
Bueno, el primer concepto es la autonomía. Es decir, la propuesta marroquí es: quitamos la obligación de convocar un referéndum y lo sustituimos por una autonomía. Esa es la propuesta, que después le ha parecido a Pedro Sánchez tan cosa magnífica. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir, que para que yo pueda dar la autonomía a un territorio, ese territorio tiene que ser mío. Yo no puedo dar una autonomía, oye, a partir de mañana puedes volver a casa a las 2 de la mañana. Este no es mi hijo, yo no le puedo decir que lo que tiene o no tiene que hacer. Bueno, pues en política internacional es un poco parecido. ¿Cómo voy a dar yo una autonomía si ese territorio no es mío? Porque es la hipocresía, es, hombre, si da la autonomía es que ya es tuyo. Es decir, llegar a la soberanía por una autonomía a trasmano. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que Marruecos nunca puede dar, en el aspecto internacional, legalmente, una autonomía. ¿Por qué? Porque el territorio del Sáhara Occidental no le pertenece. Punto. Ahora bien, hay más razones, pero la principal es esta que os he dicho. La otra razón que viene a darla es la siguiente. Como os he dicho al principio, Marruecos es un régimen autoritario, teocrático, dictatorial. Por lo tanto, en un régimen de ese tipo, el dar una autonomía, que significa dar poder a otra gente, supone una pérdida de poder del que lo tiene. Es decir, va contra la naturaleza del régimen político dar una autonomía si estás viviendo en una dictadura. No veis autonomías en ninguna dictadura, ni asiáticas, ni africanas, ni americanas. No existe. Va contra la naturaleza del régimen marroquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, lo que os decía antes al principio, la propaganda francesa siempre nos está soltando que Marruecos entra en un periodo de modernización, de democratización, que todo se va abriendo, que tal, lo cual no es cierto. Yo, desde que conozco Marruecos, bueno, no digo yo que era cadete, pero vamos, casi está todo igual. Entonces, fijaros que esto que os estoy diciendo en la naturaleza del régimen, lo tenemos ahí. En Marruecos hay una zona que, a pesar de que nos costara a nosotros mucha sangre, que es el Rif, tradicionalmente siempre ha estado contra el poder del sultán. Es decir, es una zona irredenta que existe en el norte de Marruecos, el Rif, porque no reconocen descendiente del profeta. A principios del siglo XX, el descendiente del profeta que ellos tenían era el Raisuni y después Abdelkrim. Es decir, ellos no ven esa supremacía espiritual del sultán y siempre han estado revueltos, tan revueltos que Hassan II, que tuvo un reinado de más de 30 años, no fue una sola vez al Rif, ni una. Bien, ¿por qué no le ha dado una autonomía al Rif? Entonces, esto, bueno, como casi todo lo que llevo diciendo, bueno, yo es que, claro, cuando hablo mezclo los hechos con las apreciaciones personales. Esto es una apreciación personal, lo que viene a continuación. Realmente, en la situación que estamos viviendo con el tema del Sáhara, España ha llegado a unos límites de indignidad política
que a mí me duelen en el alma. O sea, pero claro, pues no sé, pero es que la cosa es así. Entonces, vamos a ver, no sé, yo no concibo, porque yo no soy nadie, yo no concibo que en la Moncloa se haya podido redactar una carta como esa. Lo que pasa es que en la actualidad tengo grandes dudas de que esa carta se haya redactado en la Moncloa. Porque, claro, si se ha redactado en la Moncloa, hombre, ya sabemos que hay gente muy letrada que está en el gobierno, pero claro, es que llegan a unos niveles de no hacer concordancias de masculinos con femeninos y tal, y una serie de que da la sensación más bien que es una mala traducción del francés que otra cosa. Yo no lo sé, pero claro, vamos a ver, yo no lo sé, pero es que, vamos a ver, yo he estado metido en ciertos ambientes diplomáticos y tal, y sé que una carta de Estado, cuando se escribe, y con gente que tiene el título, no lo tiene plagiado, sino que tiene su título, lo leen más de 10 personas. O sea, tú te diriges al presidente de los Estados Unidos, al rey de Marruecos, al Shah de Persia o a Saddam Hussein, de un estado a otro, esa carta evidentemente la redacta uno, pero la leen más de 10. O sea, en una carta así no puede ir mal puesta una coma. Claro. Y bueno, en la cartita de Marras tiene sus bemoles. Entonces, claro, yo el otro día pensaba lo siguiente. Es que esta carta es la segunda carta. La primera carta fue durante el gobierno de Arias Navarro. Entonces, ya sabéis que en el año 75 se desencadena la Marcha Verde y entonces Franco, que está muy malito, de pronto tiene un momento de lucidez, se despierta y guerra, guerra, guerra. ¿Qué dice el generalísimo? Que declaren la guerra. Y entonces estaba allí, a pie de cama, el señor... Esto que estoy contando, yo no lo he visto, pero sí lo ha visto un amigo mío que estaba de ayudante allí presente, de ayudante de Franco. Y entonces estaba Carlos Arias Navarro con Solís Ruiz. Solís Ruiz era ministro de Trabajo y lo habían puesto a llevar los asuntos del Sáhara en lugar de quien lo tenía que llevar, que era el ministro de Asuntos Exteriores, claro, que era Cortina Mauri. Bueno, entonces, guerra, 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 y entonces le da otro pipiritaje al general, y lo que me contaba este amigo mío que estaba allí presente, dice, se mira el uno al otro y hacen, menos mal que se ha vuelto a dormir este tal. Bueno, total, que se desencadena la Marcha Verde y entonces el gobierno español manda al ministro de la Presidencia, que es Carro Martínez, a pedirle a Hassan II que pare la Marcha Verde. Y entonces llega allí, a Marrakech, al Palacio Real, y entonces le cuenta la milonga, y entonces Hassan II le dice, de acuerdo, pero con una condición, que se pida en una carta. Y entonces Carro dice, sí, majestad, me voy a Madrid y mañana vuelvo con la carta. Y dice, no me ha entendido. La carta la escribo yo, usted solo tiene que firmarla.
Eso fue la primera carta indigna, la primera indignidad, y claro, yo el otro día, al leer, bueno, lo que todos hemos leído, digo, ostras, a ver si han dicho lo mismo, ustedes denme el texto que yo se lo firmo. No lo sé, digo que no lo sé porque no lo sé, pero la carta esa es incomprensible. Y no sé, yo esta breve exposición pues ya he llegado al final con la carta, porque es lo que ya es lo último.